por favor, su Biblia. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 15, vamos a compartir una enseñanza que se titula Lealtad extraordinaria. Lealtad extraordinaria. ¿Por qué no oramos antes de empezar? Señor, tú eres el maestro por excelencia. Asístenos en esta mañana mientras compartimos tu palabra. Que esta pueda llegar al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Danos conforme a la porción de nuestra necesidad y enséñanos a ser leales. Enséñanos a ser leales a ti, a nuestras esposas, a nuestra iglesia, en nuestros tratos y negocios, en toda nuestra vida. Enséñanos a ser leales, porque esto exalta tu nombre por sobre todas las cosas. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Segunda de Samuel 15, los versículos 13 al 23, y estaremos desarrollando esta enseñanza titulada Lealtad extraordinaria. Mark Twain fue un escritor, un ensayista, un novelista bastante conocido precisamente aquí en los Estados Unidos. Él escribió y dijo: mi clase de lealtad es leal a mi país y no a quien ocupa la máxima magistratura o es el presidente. La lealtad es a mi país, no necesariamente al presidente. Otro hombre llamado Sir Robert Baden-Powell, él fue el fundador de los Boy Scouts. Vivió de 1857 a 1941. Él expresó y dijo esto: lealtad es una característica en el carácter de un niño que inspira confianza sin límites. La lealtad es una característica en el carácter no tan solo de un niño, sino de un hombre, de una mujer que inspira confianza sin límites. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, él dijo así: es mejor ser leal, ser fiel, que ser famoso. En una parte de allá de Nueva Inglaterra, en medio del camino del cementerio occidental cristiano, hay una estatua bastante interesante, excepcional, entre miles y miles de lápidas que hay allí en ese cementerio. No es la estatua de un hombre o de una mujer, tampoco es la estatua de un ángel, ni siquiera de Jesús o de la Virgen María o algún otro santo, no. Es la estatua de un perro. Cuenta la historia que una persona, quien fue enterrada allí en ese cementerio, tenía un perro que fue muy fiel, muy leal a su amo. Y cuando el amo falleció, cuando el amo murió, el perro entonces, caminando, siguió la procesión del funeral hasta el cementerio y se quedó allí, quieto, ante la tumba de quien en vida había sido su amo. Negándose a volver a casa, se negó también a comer y permaneció allí echado por
por muchos días hasta que murió. Se dice que fue la familia del amo la que construyó esa estatua al perro, precisamente al lado de su amo, en memoria de haber demostrado tal excepcional y extraordinaria lealtad. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia! Cuando nosotros los seres humanos pensamos en esa clase, en esa calidad de lealtad, de felicidad, de fidelidad. Tristemente para los seres humanos, para nosotros los seres humanos, pues pensamos en un perro. ¿Por qué no en hombres? En mujeres. ¿Será acaso que nosotros, los seres humanos, nos hemos vuelto tan sofisticados como para ser leal a alguien? Solo algo tan simple como un perro podría ser leal y fiel. Yo creo que no. Y así tenemos algunos nombres de personas, gente cuyo nombre significa precisamente eso, perro. ¿Se acuerda usted de Caleb? Cuyo nombre significa perro. Pero hay otra historia en la Biblia de extraordinaria lealtad, incluso mucho más reconfortante que la historia de ese perro fiel en ese viejo cementerio. Esta historia se encuentra narrada precisamente en el libro de los libros, la santa palabra de Dios, la Biblia, inerrante, infalible, perfecta, eterna, y es vigente en todo tiempo. Es vinculante a todo ser humano y a todas las generaciones desde el principio de los tiempos. Y cuando digo vinculante, quiere decir que la ley de Dios obliga al hombre a cumplirla o pagará las consecuencias. La palabra de Dios, la revelación de Dios para nosotros hoy y en todos los tiempos, nunca jamás perderá su vigencia y es relevante para toda la humanidad. Allí en la primera carta, en la segunda carta, de Samuel, en el capítulo 15, los versos 13 al 23, pero me voy a concentrar en los versos del 19 al 23. El autor de Segunda de Samuel nos narra. Dice la palabra de Dios así, escúcheme. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también su siervo. Entonces el rey David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en voz alta.
Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Esta es la narración de una crisis política que estaba viviendo el rey David en uno de los momentos más oscuros, más negros de su existencia, de su vida. Pero nos presenta, nos muestra, nos destaca el contraste, no de la extraordinaria lealtad de un perro, sino de un hombre. La lealtad de Itai el Geteo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La palabra crisis en el idioma o la lengua china está compuesta de dos caracteres. Uno representa peligro y el otro representa oportunidad. Por lo mismo, cada crisis es una oportunidad que se nos da para que nosotros demostremos la virtud extraordinaria de la lealtad. Hemos pasado por una crisis increíble de pandemia. Y cada iglesia hemos sufrido pérdida. Aunque ganancia en otro lado, pero pérdida igual. Porque hay varios, familias enteras que ya no volvieron. Que se acostumbraron a ver el servicio por internet, en pijamas y con una taza de café. Eso no es lealtad. No es lealtad. Nuestra lectura de hoy nos muestra circunstancias muy difíciles, duras, bajo las cuales esta virtud extraordinaria es demostrada con claridad. Pero a lo mejor usted se pregunta, pastor, ¿pero qué es lealtad? Se entiende como lealtad el carácter de una persona, de una cosa o un animal, leal. El término lealtad expresa un sentimiento de respeto, de fidelidad hacia una persona, hacia un compromiso, hacia la comunidad de la iglesia, hacia las organizaciones o bien hacia principios morales, entre otros. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Este término leal es un adjetivo calificativo que se utiliza para identificar a un individuo fiel en base a sus actos, a sus hechos, es decir, a las acciones y el comportamiento. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada, cumplidora, inclusive cuando las circunstancias son adversas. Y también para demostrar que es alguien que defiende en lo que cree. Por lo mismo, la lealtad es sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez, de honestidad, entre otros valores morales y éticos que nos permiten desarrollar fuertes relaciones sociales o de amistad, en donde se crea un vínculo de confianza muy sólido y automáticamente se genera respeto entre los individuos. ¿Es usted un individuo o una persona leal? Porque no obstante, lo opuesto a la lealtad, ¿sabe qué es? La traición. Es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o su infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, a su familia, a su esposa, a sus hijos y expone su propia honorabilidad.
Ahora bien, lealtad y fidelidad. La lealtad y la fidelidad son dos valores necesarios para sólidas relaciones. Pero sin embargo, estas dos palabras no son vistas como sinónimos, ya que algunos autores indican que fidelidad o la fidelidad es parte de la lealtad. Por lo que entonces decimos que la lealtad, o dijimos, es un valor que consiste en el respeto al deber. Es obediencia, es cuidado, es defensa de lo que uno cree y en quienes cree. Puede ser una causa, una organización, una persona, su esposa, la iglesia. Y cuando alguien viene y le dice algo detrimente, algo vergonzoso de alguien más, acusando, señalando, es allí donde usted demuestra lealtad a su pastor, a sus hermanos, a su esposa, a sus amigos. Le dice: espérame. Eso que me estás diciendo, para empezar, ¿es verificable? ¿Lo podemos constatar? ¿O lo oíste? ¿Quién te lo dijo? ¿Estás dispuesto a decírmelo enfrente del pastor? ¿O enfrente de mi amigo? Esa es lealtad. Por otra parte, la fidelidad es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. A pesar del cambio de ideas, de convicciones o contextos. Y como tal, la fidelidad es la capacidad de no engañar y de no traicionar a los demás. Por lo que no incumple nunca su palabra dada, comprometida. Présteme su atención y sígame allí en el teatro de su mente, para que bajo las circunstancias de lo que pasó en esta historia de lealtad extraordinaria. Mire, en primer lugar, la extraordinaria lealtad es demostrada cuando no hay razón ni obligación para ser leal. Y allí vemos el verso 19. El verso 19 claramente dice: ¿para qué vienes también tú? ¿Para qué vienes con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, es decir, con el que se había levantado en contra del rey para quitarle el poder. Porque tú eres extranjero, ni siquiera eres parte de nosotros, de nuestra sangre. Eres desterrado de tu lugar. Vuélvete, no tienes que venir con nosotros. En segundo lugar, la extraordinaria lealtad es demostrada cuando no hay absolutamente ninguna promesa de beneficios que se haya hecho. Y el verso 20 lo demuestra. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. No le muestra ningún beneficio. En cuanto a mí, yo iré a donde tenga que ir, a donde pueda ir, pero tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Tercer lugar, la extraordinaria lealtad es demostrada cuando no se ponen condiciones que amarren a la lealtad, es decir, no hay requerimientos añadidos. La lealtad es sencilla, es simple. Y dice el verso 21: y respondió Itai el rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para vida o para muerte, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará su siervo.
¿Por qué lealtad extraordinaria? Porque es algo que va más allá de lo usual y de lo ordinario. Es algo extraordinario. La lealtad, ya dijimos, es un valor que consiste en el respeto al deber. Es obediencia, cuidado, defensa de lo que se cree y de quienes se cree. Y puede ser a una causa, a una organización, una persona, a la esposa, a la iglesia, al trabajo, etcétera, etcétera. Pero consideremos la crisis que permitió tal respuesta extraordinaria de lealtad. Mire usted, debido a los muchos matrimonios de David, el rey, tuvo muchos hijos, tuvo hijos con sus concubinas. De hecho, un total de 20 hijos, 19 hombres y una mujer. Y usted puede encontrar los nombres de ellos en Primera de Crónicas 3, del 1 al 9. Absalón fue su tercer hijo. Era hijo de una madre extranjera llamada Maaca. Esta era la hija del rey de Gershur, una ciudad de Siria, extranjeros. Absalón era un joven muy apuesto, muy guapo, pero había asesinado a su medio hermano porque había abusado de su hermana Tamar. Y habiendo tenido que huir después del crimen, del asesinato, se fue a la ciudad natal de su madre, donde fue exiliado. Y después de 3 años de estar allá, le fue permitido volver a Jerusalén con la ayuda de Joab, el general del rey David, que le ayudó y le sirvió como vocero. Pero en vez de agradecer a su padre la generosidad por haberlo perdonado, él comenzó sagazmente, muy despacio, pero comenzó a robar el corazón de las personas, fingiendo ser un campeón de los derechos y prometiéndole al pueblo hacerles justicia si tan solo pudiera tener el poder, el reinado. Varios años más tarde, Absalón decidió que ya era el tiempo propicio, adecuado y correcto para llevar a cabo su golpe de estado. Y este traidor ya había trabajado secretamente, había conseguido persuadir incluso a algunos personajes importantes del reino, quienes le brindaron su apoyo. Y con el pretexto de ir a cumplir un voto, una promesa a Hebrón, la ciudad más alta que se encuentra en Israel, más de 3,000 pies de altura sobre el nivel del mar, allí Absalón se lanzaría para ser proclamado rey. Después de todo, Hebrón fue la ciudad donde su padre fue primero ungido como rey sobre Judá y 2 años más tarde rey sobre todo Israel. Y Hebrón permaneció como capital del reino por 7 años y medio. Y la conspiración creció. Cuando Absalón consiguió obtener el apoyo de Aitofel. Aitofel era el consejero del rey David, uno de los más altos asesores y consejeros, quien era pariente de Betsabé, la mujer con quien David cometió adulterio. Este hombre, Aitofel, era un hombre bastante astuto, muy sagaz. Y pronto parecía que una gran mayoría de la gente se había hecho al lado de Absalón. Y David, aunque era un gran rey, con un corazón de pastor, alguien que habiendo aprendido de sus errores pasados, no tenía un gramo de egoísmo, incluso cuando había sido puesto bajo una gran presión personal y mucho estrés. Era el rey legítimo, y los riesgos de la defensa de Jerusalén y la posible derrota de su hijo estaban allí luego.
Sin embargo, él no estaba dispuesto a sacrificar a gente inocente en una guerra civil donde seguramente y finalmente murieron miles, atrapados entre los fieles y los traidores. Él eligió sacrificar su posición legítima de rey y ahorrarle a su gente un baño de sangre que finalmente no pudo ser. Pero igual el caso, él decidió mejor huir de Jerusalén, el asiento del poder, la capital del poder, y su actitud claramente se ve ilustrada en los versos 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante Dios, ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Básicamente dejó su destino en las manos de Dios, lo cual es un agudo contraste con aquellos quienes quieren aferrarse a sus posiciones e insistir en sus derechos a costa de lo que sea, caiga quien caiga. David y su familia, así como sus funcionarios que huían con él, abandonaron lo más rápido posible la ciudad de Jerusalén para huir. Y cuando ya estaban fuera de la ciudad, hizo una pausa para realizar un examen a sus tropas leales, quienes eligieron mantenerse fieles, leales. Entre esos soldados que habían estado con David desde el principio, pero por muchos años ya, y su apoyo fue muy precioso en ese tiempo tan crucial y de emergencia. Y entre los últimos a quien David repasó se encontraba un hombre de Gad llamado Itai. Gad era una ciudad entre las 5 ciudades fortificadas filisteas más importantes. David se detuvo reconociéndole. Y dice el verso 19: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey que viene, porque tú eres extranjero, eres desterrado también de tu lugar. En realidad Itai era un mercenario filisteo, un soldado de fortuna. Todavía existen hoy, allí en Papua Guinea, en África, en Siria, en Rusia, en diferentes partes del mundo. Pero él, como un profesional mercenario, podía luchar para cualquier rey, quien le pagara mejor, un mejor salario. Así que no tenía absolutamente ninguna obligación de continuar sirviendo al rey David, especialmente después de que David lo hubiera liberado oficialmente de cualquier obligación de lealtad. Como leemos en el verso 20: tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. En otras palabras, puedes irte y servir a quien tú quieras, incluso al nuevo rey. Seguramente te pagará generosamente tu salario, aún más de lo que yo te he pagado. Por eso es que Itai no le debe absolutamente nada a David. Pero ahora está dispuesto a arriesgarlo todo por él. Observe y considere usted el agudo contraste. Aunque Absalón, el traidor, le debe una deuda impagable a David, ya que le debe su vida. Él había recibido el perdón real de parte de David el rey, y aún así Absalón se levanta traicionando a su padre, al rey. Pero fíjese usted que en nuestros sofisticados tiempos de hoy,
La lealtad, como una buena y anciana virtud, parece estar terriblemente ausente de la gente hoy. En el trabajo, los empleados no saben ni siquiera deletrear la palabra lealtad, menos el significado de ella. En el mercado, en los negocios, menos. De repente sé de hermanos que son mecánicos y debe de haber alguien aquí que es mecánico, y estoy seguro que no hace lo que muchos de ellos hacen. Es que necesita el alternador. Y sacan el alternador, le dan una pintadita, y no era eso, nomás era una conexión, y se lo vuelven a poner y le dicen, ya está. ¿Cuánto es? $300. Y se tardó 10 minutos en arreglar el problema. ¿Es eso lealtad? En una ocasión en Guadalajara llamamos a un señor porque se había arruinado la secadora y no jalaba la secadora. Mi esposa me dijo, ¿sabes? La secadora ya no trabaja. Bueno, hay que llamar a un señor. Llamamos a un señor, y en el momento en que entró, yo lo vi con ganas de ganar un dinero. Y abrió la máquina, la secadora, y miró y dijo, eso es. ¿Sabe qué? Necesitamos reemplazarle la computadora. Esto le va a costar 12,000 pesos. Le digo, espérame, pero es que la secadora me costó $1,000. Entonces, ¿cómo 12,000 pesos? No, sí, es que, pero si usted hace el trabajo hoy, le añado esto y le añado el otro, pero son 12,000 pesos más mis servicios, total 15,000 pesos. Y lo vi así y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos. Y le dije, ¿sabes qué? No me ajusta para pagarte lo que tú quieres. Déjame ver. Luego te hablo. ¿Cuánto te debo? No, pues 200 pesos por haber venido. Aquí están. Y se fue. Pero le dije, no, hay algo mal. Se nota que hay algo mal. Entonces llamamos a otro lugar donde el técnico era de la fábrica de las secadoras, y el señor vino, y era un señor de edad y tenía toda la facha de cristiano, y me dio confianza. Entonces me dijo, ¿qué pasa? Le digo, la máquina ya no trabaja. Entonces la destapa, exactamente lo mismo que hizo el otro, pero me invita y me dice, venga para que vea. Entonces ya le digo, ok, pero yo no puedo distinguir una cosa de la otra, no hago ese trabajo. Entonces me dice, solamente se cayó la banda. ¿Cuál banda? Esa. ¿La tiene que reemplazar? No, nomás la tengo que poner. ¿Cuánto es? Nada, 200 pesos. ¿Cómo? Sí, si es que de repente en una ocasión, no sé, se ha de haber salido y pues ya no trabaja. ¿Qué no ocupa la computadora? ¿Quién le dijo? ¡Qué barbaridad! Solo por ganar unos pesos comprometen sus valores. Eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Los empleados ni siquiera pueden deletrear la palabra lealtad. Las alianzas cambian cuando usted no puede dar o hacer los favores que le son requeridos. En cuanto a la iglesia es lo mismo. Los cristianos cambian de iglesia como cambiar de calcetines. Si consideran que hay algo que no les conviene a sus intereses, ya sea lo que se predica en este lugar, o el tipo de gente, tipo de familias que asisten a la iglesia, las canciones que se cantan. Un día un señor dijo, a mí no me gustó la alabanza. Le digo, qué bueno, porque no era para usted, es para Dios. La música que se toque, sencillamente, sin lealtad alguna, se marchan y se van. ¿Sabe usted por qué? Al revés, le parece más fácil cambiar de iglesia que cambiar de actitud.
Incluso cuando no hay serios problemas, aún así se van. Y algunos, yo los he visto, incluso se convierten a otras religiones por la oferta o por ventajas económicas, como con los mormones. Yo los he visto. Pero la extraordinaria lealtad es demostrada cuando no hay promesa alguna de beneficios. ¿Debería yo hacerte vagar de arriba abajo con nosotros?, le dijo David, cuando ni yo mismo sé a dónde voy. Y observe usted que no hay absolutamente ninguna promesa, ninguna garantía de recompensa. Pareciera que David está diciendo: yo voy al exilio político, lo más seguro es que no continúe siendo rey. Pero eso no puede, por eso mismo es que no puede prometerle absolutamente nada a cambio de su lealtad, de su fidelidad. No tienes que involucrarte en esta lucha política, no tienes que sufrir en el exilio conmigo. Vuélvete, sirve al otro rey que viene, él te recompensará generosamente. David no tenía absolutamente nada más que ofrecerle a Itai. No había futuro alguno. ¿Por qué entonces debería de arriesgar su carrera y su misma vida apostando a un perdedor? Debería apoyar a quien estaba ya listo para brincar al trono y al poder, y no a quien está huyendo y renunciando al mismo. Así a la gente no le gusta estar asociada con alguien que está perdiendo, cuya estrella está bajando. Más bien quieren ser asociados con una estrella que crece, no con una estrella caída. Itai no tenía motivo alguno para permanecer fiel al rey David, para nada. Y por tanto demuestra una lealtad extraordinaria. Y puede verse en sus palabras que no es oportunista como muchos. Y más tarde él fue recompensado por su excepcional lealtad y su fidelidad, aunque no lo esperaba. Fue hecho comandante de una tercera parte de las tropas del ejército de David en la guerra contra Absalón. Finalmente, la lealtad extraordinaria es demostrada cuando no se ponen condiciones atadas a esa lealtad. Es decir, no hay requerimientos añadidos. El verso 21 dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para vida o para muerte, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Pero a nosotros hoy en día nos han hecho creer que nada en la vida es gratis. Dicen ustedes: there's no free lunch. ¿Quieres algo? Tienes que ganártelo. Usted debe ganar y merecer todo. Desgraciadamente, esta filosofía nos convierte en personas sospechosas de toda la gente. Vemos motivos escondidos en todo, y llega incluso a destruir las relaciones personales a causa de la desconfianza, la sospecha. Todos quieren algo, pensamos, todos buscan algo de mí. Y esos eran los momentos quizás más sombríos en la vida del rey David. En esos oscuros momentos, la excepcional lealtad, la fidelidad de Itai el geteo brilla como una luminosa luz de esperanza en el pesimista cielo de desesperación del rey David. Qué refrescante lealtad. Era algo totalmente inesperado. Por un lado, Absalón, su hijo, su propia sangre, carne y huesos, estaba dispuesto no a avergonzarlo, estaba dispuesto a matarlo. Mientras que aquí un mercenario pagado y extranjero de Pilón estuvo dispuesto a morir por él. Itai no fue el primero en demostrar lealtad extraordinaria. No
No fue la primera persona en jurar tal eterna lealtad. Muchos años antes, sus ancestros, otra extranjera, la bisabuela, tatarabuela de David, llamada Ruth, hace ese mismo juramento a Noemí, su suegra. Ahí en Ruth 1, 16 y 17. Respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vayas, iré yo, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre las dos, tú y yo. Los tiempos de crisis, ¿sabes?, son una oportunidad que Dios nos da para demostrar esta virtud extraordinaria de la lealtad. Cuando elegimos permanecer fieles, leales, incluso cuando no hay lealtad obligada, ni se debe nada a nadie, no hay beneficios prometidos, y cuando no hay condiciones adjuntas. Le pregunto yo, ¿cómo anda usted en esto de la lealtad? ¿Puede usted identificar algunas acciones, algunas palabras que ha dicho que son deslealtad para Dios, para su esposo, para sus hijos, para la iglesia, para el pastor? Es una virtud y un valor que no solo debemos buscar, sino trabajar constantemente para que sea parte de nuestro carácter. La lealtad. ¿Cómo esperamos tener hijos leales? ¿Cómo esperamos tener empleados leales cuando saben de nuestras trácalas? ¿Cómo esperamos tener esposas leales cuando saben de nuestras maldades? ¿Cómo esperamos agradar a Dios cuando ni siquiera podemos ser leales a Él, a su palabra, a la iglesia donde el Señor nos ha plantado? Escúcheme bien. Hay una razón por la que usted está aquí. Dios en su gracia lo ha plantado aquí, y es tierra fértil. Lo ha plantado con un propósito. ¿Sabe usted? Un árbol no da fruto a los 15 días. El árbol da fruto solamente cuando tiene raíces hondas, profundas y fuertes, y esto se logra a través del tiempo. Dicen que los aguacates tardan 7 años en dar fruto, y durante esos 7 años hay que cuidarlos, hay que ponerles agua, hay que ponerles insecticida, hay que cuidarlos para que den y tengan raíces fuertes y puedan dar fruto. Y así es con el cristiano. Si usted anda de iglesia en iglesia, ¿cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo va a madurar? Pero si se planta aquí donde Dios lo ha dejado, usted entonces podrá echar raíces fuertes